Ya. Entonces, hola a todas y todos que estén presentes hoy día. Mi nombre es Gabriel Marín, como sale ahí en la presentación, y hoy día les voy a hacer una especie de taller de introducción a la relatividad general. Así que espero les guste. Ya. Entonces, partamos con la pregunta que nos convoca el día de hoy. ¿Qué es la relatividad general? Ya, voy a tratar de dar quizás múltiples definiciones de la relatividad general con distintas dificultades. Así que primero voy a hacer una un poco más intuitiva. La relatividad general es básicamente nuestra forma actual de entender la gravedad y el espacio-tiempo. Y con esta teoría nosotros podemos comprender cómo los objetos masivos del cosmos se mueven, como aquí se muestran en la pantalla. Y algo súper interesante es que a pesar de que esta teoría que fue propuesta por Albert Einstein hace más de 100 años, hasta el día de hoy seguimos viendo observaciones que confirman esta elegante descripción del universo. Bueno, voy a tratar de refinar un poquito la descripción que di recién. Y bueno, ya que aquí la mayoría son de física o astronomía, esta presentación estaría incompleta si no agrego ecuaciones. Pero esta, tranquilo, va a ser la primera y única ecuación que voy a mostrar en toda la presentación. Bueno, es esta de acá. Entonces, ¿qué nos dice relatividad general? Relatividad general propone que todos los objetos del espacio-tiempo, ya sea materia, radiación, presión, energía, momentum, partículas y mucho más, todo esto, junto con el espacio-tiempo en sí, satisfacen un set de ecuaciones llamadas las ecuaciones de campo de Einstein, que son las que se muestran en pantalla. Bueno, y hay mucho que decir al respecto de estas ecuaciones. Es primera vez que nosotros estamos viendo que el espacio-tiempo en sí deja de ser un ser estático y ahora es un ser dinámico. Eso es muy potente. Bueno, algunos comentarios con respecto a esta ecuación. Lo primero es que podemos notar es que están escritas en una forma tensorial, lo cual, bueno, están un poquito familiarizadas y familiarizados con los tensores. Lo cual nos dice varias cosas. La primera es que es compatible con relatividad especial, lo cual no debería sorprendernos, de que fue hecho por Albert Einstein y Albert Einstein también desarrolló la relatividad especial. Sería extraño si no fuera así. Lo segundo es que al ser ecuaciones tensoriales, son expresiones válidas en cualquier sistema de referencia. Y lo tercero es que son compactas, ya que si nosotros quisiéramos extender todas estas ecuaciones de acá, obtendríamos un set de 10 ecuaciones diferenciales. Estas son básicamente ecuaciones diferenciales, por si acaso. Bueno, ¿y qué ganamos al resolver esta ecuación? Al resolverla, nosotros obtenemos la información de cómo el espacio-tiempo debe curvarse y cómo los objetos en él deben moverse, dependiendo de cómo el espacio-tiempo está curvado y cómo los elementos de él se están moviendo. Así que una idea bastante loca, al menos en la época que fue formulada. Ahí, a ver si. Bueno, incluso relatividad general puede ir más allá de predecir movimientos del espacio-tiempo curvado. Incluso podemos utilizar esta teoría para describir y entender el pasado, presente y futuro de nuestro cosmos. Esto se le conoce como la solución de Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker, FLRW. Y bueno, solo para darle un poquito así de sabor de boca de relatividad general y de la matemática que está detrás, todos estos objetos que ustedes ven ahí en pantalla tienen nombre y tienen su forma matemática de obtenerse. Ya, al lado derecho ustedes ven el T mu nu, el 8pi, bueno, lo conocen, el G es la constante de gravitación universal y el T mu nu se le llama tensor de energía momentum, en este caso sin torsión. No voy a discutir al respecto de eso, al respecto de qué es torsión, pero bueno, básicamente todos los objetos con masa y energía, o momentum y energía, aportan este tensor de acá. Y al lado izquierdo son todos los objetos relacionados a el espacio-tiempo, a la dinámica del espacio-tiempo. Entonces, este R mu nu se le llama el tensor de Ricci, o bueno, esto es una forma fancy de decir como una contracción en particular del tensor de Riemann. También se le puede decir de las dos maneras. El R que está ahí se le llama escalar de Ricci, también es una contracción en particular del R mu nu. Y el G mu nu, creo que están familiarizados,
es la métrica. Y bueno, lo interesante aquí es que este lado izquierdo se construye solo utilizando la métrica. El R y R-1 se obtienen por unos símbolos que se le llaman símbolos de Christoffel, y estos símbolos de Christoffel son básicamente derivadas de la métrica, básicamente, a grandes rasgos. Entonces, el lado izquierdo, lo cual, repito, el lado izquierdo que nos dice la dinámica del espacio-tiempo está formado solo por la métrica, para que vean el poderoso concepto que es de la métrica, que lo vieron en el curso. Bueno, entonces, ¿cómo nació la relatividad general? Hablemos un poquito acerca de los orígenes de esta teoría. Ya. Todo partió porque la ley de gravitación universal de Newton no era suficiente. Esta ley que todas y todos conocemos del colegio. A pesar de que muchas preguntas acerca de la gravedad se pudieron responder con esta ley de gravitación universal, algunas seguían siendo una piedra en el zapato. Bueno, una que inmediatamente podemos ver aquí es de que, bueno, y de que sabemos de que es así en la mecánica newtoniana, es que no trata el espacio y el tiempo de igual manera. Entonces no es compatible con la relatividad especial que tanto conocemos. Bueno, y la otra piedra en el zapato más famosa es la precesión de Mercurio. Había una discrepancia de más o menos unos 40, 43, 45, más o menos, segundos de arco por siglo en la posición de Mercurio. Esto es porque su órbita no es una elipse cerrada, propiamente tal, sino que es una curva que precede con respecto a un eje, como se muestra ahí en la figurita. Y tuvo que llegar a la relatividad general para salvar este asunto. Ya. Entonces, ahora tratemos de adentrarnos un poquito en la mente de Einstein, al momento de que se le ocurriera toda esta idea de relatividad general. Bueno, nosotros sabemos acerca de la invariancia galileana, la cual nos dice que la física en dos sistemas de referencia, uno quieto y otro en movimiento, en particular moviéndose con velocidad constante, es la misma, la física es la misma. La idea de Einstein fue de darse cuenta de que existe otro sistema más donde la física también sigue siendo la misma. Uno que no aparece naturalmente en relatividad especial. Este sistema es uno en particular, uno que se mueve a aceleración constante y esta aceleración es igual a la gravedad. O, en otras palabras, es un sistema acelerado por la gravedad. Por ejemplo, un ascensor en caída libre o una caja en caída libre. Bueno, ¿y por qué este objeto es, bueno, porque este sistema es igual? Hay que recordar de que todo objeto, independiente de su masa, cae de la misma forma. Entonces, imaginémonos que yo estoy en el ascensor, yo estoy cayendo, o en una caja, como quieran. Si yo tengo dos objetos y solo me permiten hacer experimentos por un tiempo corto, un periodo corto de tiempo, no sé, pues imaginemos que tengo una pluma y un martillo y yo estoy cayendo en el ascensor. Pongo estos dos objetos y voy a ver que van a estar flotando, porque todos van a estar cayendo a la misma manera, al igual que yo. Entonces, este sistema es indescriptible, la física es exactamente la misma que un sistema que está quieto moviéndose en el espacio sin gravedad o uno moviéndose en el espacio a velocidad constante. Y noten de que, bueno, no es solo estos experimentos, noten que es la física, toda la física es igual en estos sistemas de referencia. Bueno, este hecho de que no podamos distinguir entre estos sistemas de referencia se le bautizó como principio de equivalencia fuerte o principio de equivalencia de Einstein. Y bueno, la razón del por qué, bueno, la razón un poco más profunda del por qué este sistema es equivalente a los otros dos, se basa en destruir un poco esta idea de estaticidad del espacio-tiempo, pero un poco de forma distinta como ya lo hicieron en relatividad especial. En ella ustedes aprendieron de que tanto las distancias como el tiempo se pueden contraer en la dirección de movimiento de ciertos observadores. Lo que pensó Einstein fue de que el mismísimo espacio-tiempo, independiente del observador, ya estaba curvado de antes. Bueno, ahí el por qué estaba curvado es otro asunto. Entonces, permitiendo de que este nuevo sistema de referencia sea equivalente a los otros dos, sea solamente por la curvatura de este espacio-tiempo. Lo cual fue bien loco, porque nunca antes se había destruido esta idea del espacio-tiempo estático.
Bueno, y para entender un poco cómo es esto posible, es súper típico pensar en el ejemplo de las hormigas en una esfera, pero en este caso no tenemos hormigas, tenemos mariachis. Entonces tenemos dos mariachis parados en el polo norte, cada uno escoge una dirección y camina en línea recta. Bueno, y a pesar de que estos van a ver de que se van alejando poco a poco, al acercarse al polo sur, se van a dar cuenta que se van a juntar en este, y de hecho lo hacen. El ejemplo del elevador en caída libre, o bueno, si recuerdan de que caer es lo mismo que orbitar, entonces podemos decir de que es un elevador orbitando, por ejemplo el Sol, es completamente análogo. Y decimos de que este se mueve en un espacio-tiempo curvado, de nuevo como lo dije antes, el cual desde su punto de vista, desde el punto de vista del observador que va cayendo o orbitando, observa que va en una línea recta y a velocidad constante, solo que en una geometría curva. Esa es la diferencia. Bueno, todo muy bonito y todo, pero ¿qué causa esta curvatura del espacio-tiempo? Bueno, al igual de que en la gravedad newtoniana, nosotros sabíamos de que eran los objetos con masa los cuales causaban la gravedad. Entonces, si la gravedad es la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, entonces la masa tiene que estar relacionada, tiene que ser una de las causantes. Y bueno, eso lo asumimos, pero recuerden de que no es la única, también tenemos E igual a mc al cuadrado, entonces la energía es intuitivamente igual a la masa. Entonces decimos de que es la energía y la masa, la combinación de los dos, la cual curvan el espacio y tiempo. Entonces la energía también puede hacerlo, lo cual antes era súper extraño. Bueno, hagamos un resumen flash de lo que he dicho hasta ahora. El espacio-tiempo, aquí a la derecha, es curvado por los objetos con masa / energía, y es el espacio-tiempo quien dice cómo estos objetos con masa y energía deberían moverse. Entonces, ahí está un poquito el resumen. Bueno, entonces hablemos de los primeros resultados experimentales de esta teoría. Y bueno, este punto es súper importante, independiente de cualquier área de la física, ya que sin resultados experimentales concretos, ninguna teoría vale nada. Entonces, una de las predicciones de la relatividad general, que bueno, lo discutí hace casi nada, es de que, dado que estos objetos masivos curvan el espacio-tiempo, entonces el camino que sigue la luz debería también estar modificado, porque bueno, la luz es energía, debería estar modificado también. Bueno, pero ¿cómo podemos probar esto experimentalmente? Será un poco difícil, recordando de que relatividad general fue propuesto en 1915. Bueno, para ver estos objetos uno podría pensar así una primera idea de que uno podría utilizar planetas masivos. En nuestro sistema solar tenemos dos planetas bien masivos, Júpiter o Saturno. Pero pasa de que la desviación que produce esta luz, si uno la calcula, es muy pequeña como para ser detectada en la época. Háblese Primera Guerra Mundial, no teníamos mucha tecnología, además de todos los conflictos que habían en ese tiempo. El único objeto lo suficientemente masivo y lo suficientemente cercano que tenemos es el Sol. Entonces, la idea es que hipotéticamente una estrella que esté ubicada atrás del Sol sea visible desde la Tierra debido a la curvatura producida por el Sol, más o menos un poco ahí dibujado en la imagen. Bueno, ¿y cuál es el problema? Un problema muy grande es de que no podemos detectar casi nada en la cercanía del Sol con nuestros equipos, ya que la luz del Sol es muy intensa. Vean ahora el cielo y díganme cuántas estrellas ven a plena luz visible. Es, bueno, casi ninguna, de hecho ninguna, uno ve como planetas, si es que. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución que se le dio? Porque este problema tuvo una solución, y es un eclipse total. En esta situación de eclipse ideal, la luna cubriría por completo al Sol por unos segundos, y entonces podríamos, al menos hipotéticamente, observar los efectos gravitacionales del Sol en las estrellas de la vecindad. Y entonces eso fue lo que se hizo. Un equipo de Inglaterra que fue dirigido por Eddington y Cottingham, junto con los cálculos de Einstein de la época, se pusieron manos a la obra. Y bueno, en aquella época el eclipse perfecto era el del 1919 en Sobral, Brasil, y otro que fue, bueno, es el mismo eclipse, que
que fue al oeste del continente africano, en la isla de Príncipe. Bueno, ¿cuál era la idea? La idea era observar un grupo de estrellas durante la noche, que en esa época se llamaban las Hyades Star Cluster, esperar al día del eclipse y comparar, bueno, mediante fotografía, la posición de las estrellas durante ese día en el eclipse debido a la curvatura producida por el Sol. Entonces, si el Sol produce curvatura, las estrellas deberían estar en un punto distinto al que deberían estar, o al menos de la primera foto que les mostré. Eso es lo que debería pasar hipotéticamente, al menos teóricamente. Bueno, entonces, ¿cómo se hizo esto? Dada la tecnología de la época, fue un desafío bastante grande. Se tuvieron que trasladar todos los equipos desde Inglaterra hasta Brasil y África, y para esto tenían que desarmar los telescopios en Inglaterra, trasladarlos por barco y después volver a armarlos. Entonces era un gran desafío porque todo eso, el armado y desarmado, se tienen que hacer con extremado cuidado. Bueno, y durante ese día incluso hubieron varias complicaciones previa a la observación. Por ejemplo, en la isla de Príncipe hubo un clima bastante desfavorable y también hubo complicaciones con los telescopios. Creo que se rompieron algunos lentes, algunos espejos, lo cual, por esto no es tan común mencionar los resultados de la isla de Príncipe, sino que es más común nombrarlos de Sobral, en Brasil. Y de hecho, incluso acá en Sobrao no hubieron complicaciones también al momento, complicaciones de clima, pero según se está detallado, al momento del eclipse no hubo mucho problema para obtener los resultados. Sí, se obtuvieron resultados, entre comillas, limpios. Bueno, entonces, hablando de resultados, ¿cuáles fueron? Entonces, ahora están viendo en sus pantallas dos imágenes que revolucionaron por completo nuestra comprensión de la gravedad y de la geometría del espacio-tiempo. Estas dos imágenes son de los dos telescopios ubicados en Sobrao, en Brasil. Y bueno, tal cual como predijo Einstein, la posición de las estrellas no está donde deberían estar, al menos no en el sentido de la gravedad de Newton. Entonces, estos resultados fueron publicados formalmente en este paper llamado A Determination of the Deflection of Light by the Sun's Gravitational Field from Observations Made at the Total Eclipse of May 1919. Y como se puede notar en el gráfico, aquí las predicciones de Einstein eran mucho más certeras que las de Newton. Las dejaba totalmente atrás. Y bueno, de este momento en adelante teníamos una nueva teoría de la gravedad. Einstein saltó directamente a la fama, fue un total stonks para él. Incluso experimentos más certeros de este mismo estilo se siguieron realizando en distintos eclipses solares, obteniendo mayor backup experimental a su teoría, obteniendo mayor respaldo. Bueno, entonces ahora cambiemos un poquito de tema y hablemos sobre otras predicciones de la relatividad general, como son los black holes o agujeros negros. Bueno, entonces, bajo los marcos teóricos todavía, de la relatividad general, son perfectamente posibles, no hay nada que lo impida. Entonces, me imagino que muchos de acá conocen bastante bien, ya sea por divulgación o cualquier otro motivo, qué son los agujeros negros. No voy a irme en tanto detalle al respecto, pero la idea general es de que es una región en el espacio-tiempo donde la atracción gravitatoria es tan fuerte de que incluso la luz no puede escapar. Este punto de no retorno tiene un nombre en particular, se conoce como el horizonte de eventos. Y bueno, a partir de este punto ocurren cosas nunca antes vistas en la física teórica. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, al cruzar este horizonte, las coordenadas espaciales se intercambian con las coordenadas temporales, al menos teóricamente uno no lo ve. Entonces sí, me escucharon bien, las coordenadas espaciales se cambian con las coordenadas temporales, esto es muy loco. Y bueno, de hecho esta es la explicación onda más formal de por qué nada puede salir del agujero negro. Y bueno, dado esto, es inevitable caer en la singularidad, el cual es un punto especial donde el espacio-tiempo se rompe por la gran gravedad que hay en este punto. Y bueno, estas ideas son bastante locas, al menos por el tiempo 1920, 1930. Como que ni siquiera sacado de una película de ciencia ficción en ese tiempo.
Incluso el mismísimo Einstein llegó a dudar de estas ideas de que realmente existían los agujeros negros, y de hecho sacó algunos papers diciendo de que, bueno, era imposible la formación de los agujeros negros, pero al final la comunidad científica los ignoró un poco porque tenían argumentos erróneos en el paper, y etcétera, etcétera, y conclusiones equivocadas también. Pero bueno, entonces si es posible que existan estos objetos, los podemos observar. No tiene mucho sentido observar algo donde la luz no puede escapar, ya que, bueno, al final del día lo que nosotros observamos son fotones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo podemos hacer indirectamente. Entonces, de las investigaciones acerca de observaciones de agujeros negros, y una que yo creo que lo más probable es que conozcan, es la de un grupo de astrofísicos, los cuales estudiaron los movimientos de las estrellas en el centro de la Vía Láctea, cerca de una estrella llamada Sagitario A, Arterisco, me parece que era. Sí, ¿cómo se observa en el video de acá? Entonces, se ven movimientos de estas pelotitas blancas como si fueran canicas. Y bueno, en realidad son estrellas y se están moviendo a velocidades increíblemente altas. De hecho, dadas las características de estas órbitas acá y de las velocidades, el objeto causante de tal atracción gravitatoria no podía ser ni más ni menos de que un agujero negro, y tenía que ser incluso supermasivo. No había otra opción con nuestros cálculos teóricos. Y de hecho, por muchos años, nuestro entendimiento de agujeros negros era así. Veíamos regiones del espacio donde habían estrellas orbitando objetos que no podíamos ver, y bueno, dadas las características de la órbita, y bueno, hacíamos los cálculos al respecto y decíamos de que ese objeto ahí que no podemos ver es un agujero negro. En realidad, de hecho, es mucho más correcto decir lo más probable es que sea un agujero negro, pero, y no decirlo de una vez, no afirmar de que es un agujero negro de una vez, pero al final no olvidamos de todas estas palabras extra porque no podía ser nada más, al menos según nuestro entendimiento. Y ahora, ¿por qué digo que probablemente hayan conocido esta investigación? Bueno, porque el año pasado, el 2020, se entregaron 3 premios Nobel de física en relación a los agujeros negros. A la izquierda ustedes pueden ver a Sir Roger Penrose, un matemático inglés, ojito, que es responsable de nuestro conocimiento teórico acerca de la formación y de la dinámica de los agujeros negros. Incluso hay diagramas con su nombre. Al medio de la derecha ustedes pueden ver al alemán Reinhard Genzel y al estadounidense Andrea Ghez, que también, bueno, estos dos fueron responsables por el estudio que les mostré anteriormente, estudio astronómico. Bueno, pero esto no se queda así, incluso hay más formas de ver agujeros negros. Una de estas formas es por los Einstein Rings o anillos de Einstein, los cuales pueden ver aquí en esta animación, que básicamente son lentes gravitacionales, usualmente provocados por agujeros negros, o bueno, hay algunos también provocados con galaxias. Incluso hace poquitos días, creo que fue el domingo o el lunes, creo que el lunes, se obtuvo una foto, en la foto de la derecha, de un Einstein Ring, pero en este caso producido por galaxias. En cierto sentido, es como el experimento que les conté de 1919, pero con esteroides y mucho más sofisticado. Bueno, entonces, si nosotros seguimos en la línea de experimentos de agujeros negros y relatividad general, uno súper importante que marcó un antes y después fue el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Yo creo que aquí la mayoría los conoce. Entonces, ¿qué son? Estas ondas son predicciones de la teoría de la relatividad general, tal cual como los agujeros negros. Estas ondas son básicamente perturbaciones en la curvatura del espacio-tiempo, y que son generadas usualmente por masas aceleradas. Estas se propagan en todas las direcciones, como las ondas electromagnéticas, y al igual que estas también, se propagan a la velocidad de la luz. Y bueno, este descubrimiento de estas ondas fue, otra vez, igual que todos los otros que comenté anteriormente, un gran aporte para el backup, para el respaldo experimental de la relatividad general. Incluso las
la mayoría de las ondas gravitacionales que detectamos acá en la Tierra son producidas por objetos muy masivos. En particular, la mayoría son de sistemas binarios, o sea, dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones, etc. Bueno, y para motivarlas y motivarlos, hay predicciones teóricas acerca de ondas gravitacionales que todavía no son detectadas experimentalmente y se espera que sí sea en el futuro. En este caso yo estoy hablando del efecto memoria o memory effect, bueno, gravitacional en este caso porque hay más efectos memorias, que básicamente lo que dice es que al viajar a una onda gravitacional, el espacio-tiempo de cierta forma adquiere memoria de esto, como que sabe que por ahí pasó una onda gravitacional, entonces uno podría predecir el movimiento de dos puntos post el paso de la onda gravitacional. Pero de nuevo, esto todavía no ha sido detectado experimentalmente porque es súper difícil con la tecnología que tenemos ahora, pero se espera que en las próximas décadas, con estos nuevos observatorios de ondas gravitacionales, sí se pueda hacer, que van a estar incluso en el espacio luego. Bueno, entonces los responsables de detectar estas ondas gravitacionales que los mostré anteriormente son los observatorios LIGO, el que está a la derecha, ubicado en Estados Unidos, o el Virgo, en la izquierda, ubicado en Europa. Bueno, y lamentablemente es muy difícil, tanto económica como físicamente, tener uno en Chile, por si se estaban preguntando, dado de que es capaz de detectar mínimas vibraciones en la Tierra. Y como ustedes saben, este es un país altamente sísmico, entonces lo arruinaría bastante, al menos según yo. Y bueno, ¿para qué decir de los costos de estos laboratorios? Ahí ni siquiera me voy a meter. Bueno, fue tanto el impacto de la detección de ondas gravitacionales que se dieron 3 premios Nobel, me parece que fue el 2017, por la contribución al LIGO y a las observaciones de las ondas gravitacionales. Entonces, a la izquierda está el alemán / estadounidense Rainer Weiss, al medio y a la derecha están los estadounidenses Barry Barish y Kip Thorne. Probablemente hayan escuchado de este último, el nombre de este último caballero, o quizás lo conocen por su cara, porque fue el consultor científico de la película Interstellar. Muy buena película, por cierto. Bueno, y por último, para acabar con estos resultados experimentales, el 10 de abril de 2019 se logró lo que creíamos imposible: fotografiar un agujero negro. En particular, este corresponde a uno ubicado a 55 millones de años luz aproximadamente al centro de una galaxia llamada M87. Esta imagen fue lograda con colaboración de muchos telescopios alrededor del mundo y con una técnica súper sofisticada llamada interferometría. Quizás aquí los astrónomos pueden decir mucho de lo que es la interferometría. Y bueno, en esta imagen aquí, yo creo que todos conocen esta imagen, vemos a Cathy Bauman, la líder del desarrollo del algoritmo para procesar esta imagen del agujero negro, porque no existía este algoritmo, entonces lo tuvieron que desarrollar y fue, bueno, básicamente ella. Bueno, la vemos mientras la imagen está siendo procesada en su computador. Aquí, bueno, me gusta pensar, ¿se imagina estar en su lugar? Que una de las imágenes que se creía imposible se esté compilando al frente tuyo en tu computador. Debe ser, yo encuentro que debe ser una sensación indescriptible entre nerviosismo y felicidad. Bueno, ahí se le ve en la cara. Bueno, y ahora cambiando un poquito drásticamente de tema, resumamos lo que sabemos hasta ahora. Bueno, la relatividad general nos ha permitido estudiar el cosmos a muy grandes escalas, con una precisión increíble. Y además, sabemos de que, bueno, en nuestras escalas la relatividad sigue siendo válida, pero es como un poquito overkill para la mayoría de las situaciones del estudio de nuestro sistema solar, por ejemplo, exceptuando ciertos casos puntuales como Mercurio. Pero ¿qué pasa con el mundo más pequeño? ¿Qué pasa con las escalas cuánticas? Bueno, alguien me podría decir, ya, pero a priori debería funcionar relatividad general, ¿o no? Bueno, la respuesta no es tan simple como así parece. Y para responder esto, bueno, para entenderlo en verdad, hagamos una analogía. Nosotros sabemos de que la Tierra es aproximadamente una esfera, pero a nuestras escalas
parece ser plana. Pero ¿y qué pasa si nosotros nos acercamos más? El plano se fue por completo. Aquí tenemos bastantes irregularidades. Este mismo ejemplo de la escala se aplica para el caso de relatividad general. Entonces, hay una teoría distinta de la relatividad general en escalas cuánticas. Bueno, a mí me encantaría decirles la respuesta, pero el problema es que no se conoce. Lo que sí sabemos es que no tiene mucho sentido aplicar relatividad general a la cuántica, por motivos que no voy a discutir hoy día. Pero si quieren saber más al respecto, siéntanse libres de preguntarme por Discord o por correo y les puedo contar. Pero bueno, lo positivo es de que sí hay propuestas. Lo negativo es de que no se conoce ninguna prueba experimental de ellas hasta el momento. Entre algunas de las propuestas, por ejemplo, aquí que les pongo en la pantalla, a la esquina superior izquierda ven a Loop Quantum Gravity o gravedad cuántica de bucles. A la esquina inferior derecha ven a String Theory o teoría de cuerdas. A la esquina inferior izquierda ven la teoría que se llama Double Copy. Y a la esquina superior derecha ven a la teoría del todo de Weinberg, que fue propuesta hace no tanto. Y etcétera, etcétera. Hay muchas más. Pero, nuevamente, no se sabe si ninguna de estas es correcta o no. Entonces, ¿cuál es el estado actual de la relatividad general? Bueno, hay muchos teóricos tratando de descifrar la gravedad cuántica, otros mejorando la relatividad general. Y bueno, aquí también se encuentran muchos cosmólogos teóricos. Por otro lado, también existe la relatividad numérica, la relatividad general numérica, con la cual se obtienen todas las simulaciones e imágenes que les mostré anteriormente durante la presentación. Y también se encuentran muchos astrónomos observacionales, obteniendo más y más resultados coherentes y sofisticados de la relatividad general. Bueno, y por último, para ir finalizando esta charla, les quería contar acerca del gran aporte de Chile a la relatividad general. Sí, chilenos aquí presentes. Bueno, por el lado de las observaciones, el trabajo de Mario Amuy y José Massa aportaron grandemente al descubrimiento de la expansión acelerada del universo, lo cual llevó a unos premios Nobel, bueno, no me acuerdo exactamente el año, creo que fue como al final de la década de los 90. Y estos resultados tienen relación directa con los resultados teóricos de la relatividad general, en particular con la ecuación de Einstein que les mostré al inicio. A estas ecuaciones uno le podía agregar manualmente un término sin afectar mucho a la teoría, en el sentido de que si yo agrego este término, no se arruina por completo. Incluso, de hecho, el mismísimo Einstein abandonó la idea de agregar este término porque se tenía pensado de hace tiempo. Pero gracias al descubrimiento de la expansión acelerada del universo, sabemos de que ese término realmente sí va. Bueno, otro aporte de chilenos es de los físicos Max Bañados, de la PUC, Claudio Bunster y Jorge Zanelli. Ambos son investigadores ahora del Centro de Estudios Científicos en Valdivia, o CEX. En la década más o menos de los 90, ellos lograron dar con una formulación teórica acerca de la solución del agujero negro en 2 más 1 dimensión, es decir, 2 espaciales y 1 temporal. Era toda una complicación en su momento de obtener esta solución, y de hecho algunos creían de que no se podía tener, pero al final ellos lo lograron y la solución llevó, al final se llamó la solución del agujero negro BTZ, por sus apellidos. B de Bañados, el T era porque en su tiempo Claudio Bunster era Claudio Teitelbaum, y Z de Jorge Zanelli. Bueno, entonces este es el fin de la charla. Espero haberles motivado y dado un sabor de boca acerca de esta hermosa y elegante teoría que es la relatividad general. Muchas gracias por su atención, y si tienen cualquier duda, díganme nomás y yo estoy feliz de responderles. Voy a pausar, eso sí, la grabación.